Nuestro Dios, vamos a abrir nuestra lección, hermanos, ahí en la lección número 22 y vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, hermanos. No me voy a equivocar ahora como el domingo pasado. San Juan capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios. Vamos dando lectura alternadamente ahí en San Juan capítulo 1 del 1 al 18. Gloria a nuestro Dios. San Juan capítulo 1 del 1 al 18. Ahí vamos a estar leyendo alternadamente hasta concluir ahí en el 18. Gloria a San Juan, capítulo 1. Vayamos, hermanos. Amén. Dice la palabra: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito del Padre. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, quien es el seno del Padre, le es dado a conocer. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Ahora, Señor, vamos a exponer esta enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que seas tú hablando y que no sea yo. Que venga tu Espíritu Santo administrando nuestras vidas y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Lo ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, en esta mañana: ¿quién es Jesús? Gloria a Dios. Es el tema en esta mañana, hermano: ¿quién es Jesús? Si le preguntan a usted, hermano, ¿quién es Jesús?, ¿qué es lo que va a responder? Si alguien viene y le pregunta a usted: a ver, dígame, a ver, ¿quién es Jesús?, ¿cuál sería nuestra respuesta? La verdad central dice: Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. La verdad central es: Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. El versículo clave dice: Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. De esta manera viene y responde Tomás ahí en San Juan 20:28 y le dijo: Jesús, Señor mío y Dios mío. Así que, hermanos, Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. Es el tema en esta mañana. Cuando le preguntaron a sus discípulos, hermanos, les pregunta a Cristo y les dice: ¿quién creen que soy yo? Si usted vemos la descripción, hermanos, la única respuesta encontramos de Pedro. Jesús dijo, Pedro le contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. A los demás no registran, o otros escritores dicen, unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Elías, y comenzaron a decir: pero ustedes, le preguntan, ¿ustedes quién quieren que soy yo? Entonces, cuando responde Pedro, la pregunta es: Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Después se centró en lo que ellos creían, no en lo que la gente creía, en lo que ellos creían. Y esto es en lo que tenemos que basarnos nosotros, hermanos. No que la gente cree. ¿Qué creemos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Criador? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esto es lo que concierne a nosotros. ¿Quién creemos? ¿Quién es Jesús? La única respuesta que se registra en la Biblia, hermanos, fue la de Pedro, que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:16, esta lección planea la misma pregunta. Aunque las respuestas del mundo puedan haber cambiado, nuestra respuesta debe ser la misma. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hoy, como dicen por ahí, fue un hombre más, fue un profeta, fue un hombre enviado de Dios, pero hasta ahí. Pero no lo reconocen como el Salvador del mundo. Y esto es lo que quede claro, hermanos, o bien claro en nosotros como creyentes. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Se complementa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un complemento, hermanos. Por eso dice desde el principio en la creación, hagamos. Siempre está hablando desde el principio, hagamos, hablando en plural. Porque ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Pues desde el principio dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, hablando en plural. Por eso aquí nos enseña la fe en Jesús, hermanos. Es un asunto de vida eterna. El que conoce a Jesús tiene vida eterna. No hay pregunta cuya respuesta sea más importante. Hubo un tiempo en que los cristianos era la creencia dominante en el mundo occidental. Hoy muchos consideran que es poco amable celebrar la Navidad o celebrar la Pascua de la Resurrección, porque incluye a las personas que no creen en Dios. ¿Por qué cree, hermanos, que ahora ya no quieren decir feliz Navidad? Que dicen felices fiestas. Porque Navidad, natalicio, nacimiento, viene a poner juntamente con Cristo. Y no quieren relacionar a Jesús. Por eso dicen, mejor felices fiestas, felices Pascuas. Pero no quieren enfocar que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús el que nos lleva a la vida eterna, que Jesús el que perdona pecados, Jesús el que nos sana, el que nos restaura, el que pagó un precio. No queremos reconocer quién es Jesús y qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo responde usted a alguien que le cuestiona la deidad de Jesús? ¿Cómo conserva con aquellos que dicen que Jesús fue solo una buena persona? En esta lección examinaremos algunas preguntas y descubriremos las respuestas que edifican nuestra fe. Y el primer punto es ahí en San Juan capítulo 1, del 1 al 5, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo viene declarando Juan, que era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo primero, hablando, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Las primeras palabras, hermanos, que Juan son muy parecidas, como Moisés comenzó Génesis, la frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dijo él? En el principio era el Verbo. Aquí nos enseña, comenzó Génesis con la frase en el principio. Habría llevado a la mente de los lectores judíos inmediatamente, ¿a dónde? A la palabra, a la escritura.
En Génesis, Moisés declara que Dios es el soberano, supremo, creador del universo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña? Que Dios ha estado siempre, que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios ha estado o ha existido siempre. Él es el principio, Él es el creador, Él es el que ha hecho todo, hermanos. Y esto es lo que tenemos, hermanos. Yo miraba un relato. Dice que como usted mira a los monos, hermanos, que se ayudan con las 4 patas y luego se paran con 2 y hacen. Dice, así era el hombre antes, que andaba con las 4 patas. ¿Usted cree que hubo evolucionando? Lo que Dios hizo, hermanos, lo hizo perfecto. Él hizo, dice, al hombre a su imagen y semejanza. Juan identificó a Jesús como presente en la creación, con la aseveración de que Jesús es fiel. La palabra aquí, aseveración, hermanos, la buscaba en el diccionario y significa con la afirmación de que Jesús es Dios. La palabra aquí dice aseveración, es afirmación. Una palabra firme, una palabra segura de que Jesús es Dios. La descripción de Jesús como logos en griego o el verbo o la palabra aquí de Génesis que dice San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los lectores judíos y griegos, el uso secular, los filósofos griegos usaban la palabra logos para hablar del poder que resuelve la confusión y el conflicto. Y enseñaban que logos es la razón definitiva que controla todas las cosas. Y logos se refiere a mucho más que solo un conjunto de palabras o de letras. Lo que las personas usualmente piensan cuando escuchan la palabra logos. Jesús declaró que el verdadero logos es Jesús. Porque dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos enseña? Claramente, hermanos, ¿quién es Jesús? El creador, el que hizo de la nada y convirtió las cosas de la creación que conocemos hoy. La naturaleza, hermanos, el agua, el mar, las montañas, los animales, todo lo que Dios creó, hermano, lo hizo perfecto. ¿A quién conocemos? A Dios, que siempre ha existido, que Él es el Dios de Abraham, el que le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te haré una nación grande. A este Dios que le habló a Abraham, a este Dios que le habló a Isaac, a Jacob, a este Dios nos sigue hablando a nosotros, hermanos. ¿Quién es Dios? El creador, que desde el principio, que hizo de la nada y se convirtió en el caos de la creación que conocemos hoy. Él es ambos, Dios y con Dios. Jesús habitaba en el reino celestial, algo que la mente humana no alcanza a comprender. Pero este personaje divino se humilló, entró en nuestro mundo y se reveló en términos que podemos entender. A través de él pudimos ver al Padre. ¿Qué fue? ¿No le dicen muéstranos al Padre? ¿Qué es lo que le dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué nos enseña aquí? Que Dios, hermanos, ha sido Dios desde el principio. Jesús habitó entre el pueblo y el mismo pueblo no le conoció, no lo recibió. Por eso dice, hermano, la vida de Jesús contrasta con la oscuridad del mal que se opone a Dios. Juan declaró que aunque la oscuridad trató de vencer a Jesús, no tuvo éxito. El mal, hermano, siempre ha tratado de opacar. ¿Qué es lo que quiere hacer la maldad, hermanos? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que la luz no resplandezca,
que los lugares donde adoran al Señor sean cerrados, que la gente no se congregue, que la gente se aparte, que la gente no busque de Dios, que la gente se sienta molesta, triste, agobiada por cualquier circunstancia y no busque de Dios. Es lo que el enemigo quiere, porque dice que desde el principio la oscuridad trató de vencer a Jesús. Por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El pecado, hermano, quiere opacar la verdad de Dios. El pecado quiere opacar al Hijo de Dios. Miren, hermanos, es triste, pero hay mucha gente, hermanos, que tiene muchos seguidores, pero sin embargo, hermanos, no están viviendo una vida honesta conforme la palabra. Y esto es lo que da tristeza, cómo la gente se ha confundido, cómo la gente, hermano, piensa que aún lo malo es bueno. Hoy en nuestros días, hermano, cuántas cosas malas, hermanos, que usted sabía, que la iglesia sabía que es pecado desde años, aún hoy se hacen como que no, como que todo está bien, como que nada pasa. Y esto es lo que Dios quiere revelar, hermano. Las tinieblas siempre han querido opacar la luz, pero usted puede ver el triunfo, hermanos. Si apagamos la luz hay oscuridad, pero usted prende la luz y la oscuridad, ¿qué pasa? Huye. Entonces, si Cristo vive en nosotros, hermano, si Jesús vive en su corazón, si Cristo vive en nuestra vida, hermano, las tinieblas de nuestro ser van a huir, porque la luz está en nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Este es el Dios eterno que quiere resplandecer en nosotros para que el pecado, la oscuridad, la maldad se vaya. Así como prender un switch, hermanos, prendemos el switch de la luz y ¿qué pasa con la oscuridad de aquí? Se va. Asimismo, cuando Cristo viene a nacer en nuestro corazón, hermanos, cuando Cristo viene a nacer en nuestro corazón, las tinieblas del pecado que estaba en nosotros tienen que huir. Pero ¿cuántos queremos permanecer en la luz y en las tinieblas? Y no se puede, porque la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Como viceversa, como dice, el agua y el aceite no se pueden juntar. Asimismo, en la luz de Dios y el pecado no se pueden juntar. O somos del Señor o no somos del Señor. Pero el pecado no se puede juntar juntamente con la luz. Aunque la oscuridad trató de vencer a Jesús, no tuvo éxito. Allí en San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino al mundo, hermanos. Él creó el mundo que Él creó, pero su propia creación no reconoció su autoridad. Y esto es lo que sucede hoy en nuestros días, hermanos. Su misma creación no reconoce al autor de todas las cosas. La gente, hermanos, hoy en nuestros días no quiere reconocer quién es Dios. La gente no quiere reconocer quién es nuestro Dios. Por eso dice claramente, hermano, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es triste, hermano. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Jesús vino al mundo que Él creó, pero su propia creación no reconoció su autoridad, rechazó a aquel que le dio la vida. Sin embargo, algunos reconocieron su autoridad y se convirtieron hijos de Dios. Lo fueron no por descender del linaje de Abraham, por haber nacido de nuevo espiritualmente. ¿Qué dice el 12? Mas todo lo que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? Porque si usted le pregunta a la humanidad hoy en nuestros días, hermanos, ¿cuántos son hijos de Dios? Y todos son hijos de Dios. Pregúntele a quien sea afuera, ¿usted es hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Y la palabra clara es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos, mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, solamente a los que le creen en su nombre y a los que le recibieron. Somos creación, pero hechos hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. El lobo estaba más allá del alcance de la mente humana. Juan informó que este ser inalcanzable había elegido hacerse accesible al tomar la naturaleza humana. Este era una idea incomprensible para muchos. Sin embargo, Juan fue claro: Jesús es Dios. Los que presenciaron su vida habían visto a Dios. ¿Cuántas veces le preguntaron a Jesús: enséñanos al Padre, muéstranos al Padre? ¿Y qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es lo que la gente, hermano, no puede entender, no puede captar. Cuán grande es tu poder, cuán grande es su autoridad, cuán grande, hermano, es nuestro Dios. Aún en estos tiempos la gente no entiende, hermano, o no capta el poder de nuestro Dios, lo grande que es nuestro Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey de este mundo. Jesús es el Rey, hermano, el que quiere, y nos dando la oportunidad hasta ahorita, hermano, que Él, siendo pacientes, no queriendo que nos perdamos y tengamos la oportunidad de buscarle. Que seamos sinceros, hermanos. No es tiempo, hermano, de murmurar, no es tiempo de hablar, es tiempo de buscar a Dios. Hoy más que nunca, hermano, es tiempo de buscar a Dios con sinceridad. Ya no hay tiempo que jugar, hermano. El tiempo se acaba. El límite, hermano, de Dios se acaba. Está por concluir el tiempo de la gracia, hermanos, en el que podamos ser salvos solamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Este tiempo de la gracia se acaba. Y la gente no puede entender, la gente no puede captar de cómo estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. El periodo de la gracia, hermano, está por terminar. Dios está buscando, hermanos, que el pueblo se arrepiente, que dejemos ya los juegos, las niñerías, y que maduremos en Dios, hermanos, que nos paremos firmes. Los que estaban dispuestos a creer en Jesús, que es Dios, lo adoraron. Como era de esperar, algunos vieron a Jesús como un simple hombre. Aunque Él creó todas las cosas y tenía autoridad sobre el cielo y la tierra, Él es el Rey. Él merece toda la adoración, al igual que el Padre que está en los cielos. Es lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 17 y versículo 18. 28, 17 y 18. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Él merece toda la adoración, al igual que el Padre, porque está, ¿dónde? En todo lugar.
Por eso dice que es un Dios todopoderoso. El único lugar, hermanos, donde está Dios es donde se le adora en espíritu y en verdad. Donde hay un corazón sincero, hermano, buscando a Dios. Dios lo que busca, hermano, es la sinceridad de nosotros, hermanos. Que seamos sinceros. Que no andemos con engaños, que no andemos con mentiras, que no andemos con hipocresía, que andemos con Él en espíritu y en verdad, con sinceridad, hermano. Nos equivocamos, sí, Dios nos perdona, pero tenemos que ser sinceros. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué nos dice, hermanos, si ofendes a una persona, pídele perdón? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Las veces que sean necesarias que te ofendas, tienes que pedir perdón y te tienen que perdonar. Así mismo Dios, hermano. No que nos está diciendo, ve y peca. No estoy diciendo eso. Pero a veces cometemos errores. A veces nos gana la carne. Tal vez nos exaltamos. La carne nos gana. Pero aquí está Dios para que nos postremos delante de Él, hermano. Él quiere buscar nuestra sinceridad, pero que haya un arrepentimiento genuino de corazón. Que realmente nos sentimos. Dios lo que está buscando, hermanos, en nosotros. Por eso dice que Él es soberano. Él es el Rey. Él merece toda nuestra adoración. Miren, hermanos, tal vez no me entienda lo que yo quiero expresar, hermano, pero yo quiero que seamos de esta manera. Una persona, ¿para qué va al médico? Porque está enfermo, porque le duele algo, porque se siente mal. Entonces, ¿para qué vengo al templo, hermanos? ¿Para qué busco a Dios? Para que quite toda basura, para que me limpie cada día. ¿Cómo se encuentran todos aquellos hermanos que se olvidan de congregarse, que se olvidan de buscar a Dios, que se olvidan de venir a congregarse a la casa de Dios? ¿Cómo cree que anden? Si procurando venir, hermanos, 1, 2 o 3 veces por semana, buscar congregarnos. Aún así cometemos errores. Imagínense aquellos que no se acercan. Vamos al doctor, vamos allá, porque me duele esto, me siento este síntoma, siento el otro, y viene y te va, te da tratamiento, te cura, o te da algo para calmar el dolor. Pero todos aquellos hermanos que no se buscan de Dios, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Por qué nos dice que nos congreguemos, que vengamos, que Dios venga, limpie, purifique, quite todo lo que no sirve, hermano, de nuestro ser? Porque día con día, hermanos, ¿qué escuchamos allá afuera? ¿Qué oye nuestros oídos, hermanos? ¿Qué oye nuestros oídos? ¿Qué ven nuestros ojos, hermanos? Que viene a contaminarnos. Porque es necesario que busquemos a Dios, al Rey, al Salvador. Que la luz de Jesús espante lo que no sirve. Que la luz quite toda oscuridad de mi vida. Que la luz, Cristo, espante toda oscuridad que está opacando, hermanos. ¿Por qué es necesario que yo busque de Dios? ¿Por qué es necesario que busque de Cristo? Porque no puede permanecer la luz con las tinieblas. La luz va a espantar las tinieblas. Y si Cristo está en mi corazón, hermanos, va a espantar el pecado, la maldad. La luz del mundo que es Cristo Jesús, hermanos. Por eso dice claramente su palabra, hermano, que es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador del que le busca. El Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo 4, 12, 17. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados
en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza a predicar alrededor de la edad de 30 años. Su mensaje tuvo un enfoque. No intentó cambiar la cultura griega ni la cultura romana, ni trató de cambiar los asuntos del gobierno romano. Su mensaje se centró en ayudar a las personas a comprender que debían alinearse bajo la autoridad de Dios, reconociendo las verdades del reino. ¿Qué es lo que vino a hacer, hermano? Que el pueblo se alineara. Tenían que ver a Dios como rey, con toda la humildad, como siervo de rey. Jesús anunció el reino de Dios y había venido a ellos. Esto es lo que vino él, anunciarles, hermanos, la palabra, la salvación, de cómo más bien reconstruir su relación con Dios, hermano. Que ese es nuestro trabajo, reconciliar al pecador con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. En poco tiempo Jesús tuvo muchos seguidores. La multitud estaba fascinada por las enseñanzas y por los milagros que hacía. Dice que se agolpeaban el grupo de gente, se amontonaban, no lo dejaban caminar, lo seguían. Tantos milagros, señales que hacía, las enseñanzas les llenaba ese vacío, ese hueco en sus corazones. Hoy la gente no quiere llenarse de la palabra. Les hablamos de Dios, les da miedo. Les hablamos de la palabra, hermano, tienen miedo. Les hablamos de los tiempos finales. No, hermano, me asustan. No me diga de eso, me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Es necesario que escuches para que arregles tu vida con Dios. La gente no quiere escuchar, hermano, que estamos viviendo tiempos finales. Tiempos finales. Jesús proclamó a través de la palabra sus enseñanzas, los milagros que él hacía. Él a menudo proclamó su mensaje a través de parábolas que ilustraban el orden en el reino de Dios. En una parábola explicó que no todos estaban preparados para aceptar la verdad que proclamamos. ¿Cuánta gente, hermanos, escucha la palabra y se sienten culpables? Como que todo me lo dice a mí. No, hermanos. Esta palabra dice que es como espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hermanos. Esta misma palabra a mí también me administra. Esta misma palabra a mí también me corta. Esta misma palabra a mí también me hiere. A mí también me da. Por eso dice que es como espada de dos filos. Corta para usted y corta para mí. Es la palabra, hermano, que viene a edificar nuestra vida, que viene a transformar, que viene a quitar, que viene a hacer, más bien, a curar toda herida. Enséñelos a los niños cuando se cortan, hermanos, enséñales el alcohol. ¿Qué es lo primero que hacen? En los niños, hermanos, se corta y usted quiere echarle alcohol. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Va que tiene miedo al alcohol? Porque arde. ¿Cuánta gente adulta hoy en nuestro día tiene miedo a la palabra? No quieren escuchar palabra porque les va a curar. Y no quieren ser curados, quieren permanecer iguales. La palabra viene y te cura, te arde, te duele, pero te sana. Y a veces no queremos entender de esta manera. Por eso es necesario que las multitudes escuchaban y que alguna gente no estaba preparada para escuchar su mensaje, pero se apartaban cuando la decisión de ser parte del reino se torne difícil. Sin embargo, otros aceptaran el mensaje y seguirían sus enseñanzas. Jesús buscaba personas que conocieran la verdad, permitieran que esa verdad les hiciera libres. Usted recuerda, hermano, la parábola del sembrador. Ahí le da una buena enseñanza, hermanos.
La palabra que cae entre el camino, la que cae entre espinos. Así hay muchas personas, hermano. Aquí hay toda clase de personas. El camino, hermano, ¿qué es? Está duro. No hay tierra donde la semilla se firme y haga fruto. Que dice que vienen las aves, la recogen y se la comen. Así hay mucha gente, hermano, que cae la semilla en su corazón duro. Viene el enemigo, la toma y siguen igual. Nace, aquellos que nacen entre espinos, hermanos, que no hay mucha donde crecer. Y viene y se apaga. Vienen los problemas, hermanos. Vienen las necesidades, vienen situaciones difíciles y se apagan. Pero también dice que cae la semilla en buena tierra y da su fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos hemos permitido que esta semilla, que esta palabra, que esta enseñanza caiga en buena tierra y que produzca 30, 60 y a 100 por uno? ¿O estamos dejando, hermanos, que vengan y se lleven las aves, la semilla, la palabra se la lleve? O vengan los problemas, las angustias, las dificultades y nos roben también la bendición de Dios. La Biblia nos dice, hermano, que tenemos que buscar a Dios siempre, en todo tiempo. Por eso nos enseña que la proclamación de la palabra, cuando empieza Jesús su ministerio, muchas personas, hermanos, no pudieron aceptar el mensaje. No estaban preparados para el mensaje. Hoy en nuestros días, hermanos, por eso les encargo, oren por las personas antes de testificarles o invitarlos a la iglesia. Preparen el terreno, hermanos. El sembrador, hermanos, cuando están las hierbas así, no va viendo la semilla. Va y prepara la tierra, hermanos. Rompe toda la hierba, rompe, la disquea y la trabaja bien. Y luego pone la semilla. Después la sigue regando hasta que dé su fruto. Nosotros tenemos que orar primero por estas personas, hermanos, y luego darles la palabra y luego seguir testificándoles de las grandezas que hace nuestro Dios. Por eso es necesario que sigamos hablando, porque muchas personas, hermanos, no están preparadas y usted y yo tenemos que prepararlas. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que interceder. Nos hemos desobligado, hermano. Nos hemos hecho perezosos. Nos hemos hecho flojos, hermano. No queremos interceder. Nos hemos conformado con ser salvos nosotros y allá ellos que se la arreglen como puedan. No, hermanos. Él nos envió a predicar. Él nos envió a testificar. Él nos envió a alcanzar almas para el reino de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos responsables, hermano, de hablar a las almas perdidas, de que vengan al conocimiento de nuestro Dios. Aquí enseñamos de cómo Jesús empezó su ministerio. La gente, la multitud, se quedaron fascinadas de sus enseñanzas, de sus milagros, lo seguían. Pero llegó un momento cuando dijeron los discípulos, maestro, dura es esta palabra, mira, se están yendo. ¿No les dijo? Dura esta palabra, mira, se están yendo. ¿Qué es la respuesta que les dice Jesús? ¿Se quieren ir vosotros también? Aquí es, hermanos, de cada uno de nosotros tenemos una decisión de servir a este Dios Todopoderoso. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra. Evangelio de Lucas 11, 14 nos dice de esta manera. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién nos lo echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios
echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Parte de la proclamación de Jesús, hermanos, del reino de Dios, fue la demostración del poder sobre el mal. Al echar fuera los demonios de muchas personas, Él los liberó para responder a su invitación de ser parte de su reino. Esos milagros también mostraron la superioridad del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. La proclamación a través de las acciones, hermanos. Él proclamaba, pero Él también estaba accionando. Algunos que afirmaban ser seguidores de Dios no querían reconocer que el poder de Dios provenía de Dios. Que el poder de Jesús eran seguidores de Cristo, pero no querían reconocer que su poder provenía de Dios. Hacerlo habría significado que Él era quien afirmaba ser el Hijo de Dios. Como no podían negar que los demonios eran expulsados, atribuyeron el poder de Jesús de expulsar demonios a la única otra fuente de poder, que era la de Satanás. Jesús sabía que los que estaban forzados a escoger, o Él era Dios o Él era el diablo. No había otra manera. O Él es Dios o es el diablo, porque echaba fuera a los demonios. Y Él les enseña que un demonio, otro demonio, cómo puede estar dividido, cómo puede prosperar su reino. Y es lo que pasa con la iglesia, hermano. Hoy en nuestros días, las iglesias se dividen, las iglesias se separan, en vez de unirse. Hoy, en estos tiempos, hermano, la iglesia debe estar unida. Debe, en otras palabras, unirse, interceder, orar, estar en misma comunión, sentir lo mismo. Y la gente, hermanos, echando mano de muchas cosas, tratando de hacer cosas que no van conforme a la palabra. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Dios está buscando realmente que usted y yo conozcamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios, hermanos. Es realmente Dios. La proclamación a través de sus acciones, hermanos, cómo proclamaba el evangelio, cómo hablaba la palabra con señales, con milagros, con prodigios y aún echando fuera a los demonios. El argumento que Satanás no expulsaría a sus demonios de una persona si él se hubiera puesto ahí. Los líderes judíos estaban ante dos opciones: aceptar la afirmación de Jesús respecto a su deidad y al reino de Dios, o proclamar que él era el diablo. No había términos medios, pero reconocer la verdad obvia los obligaba a confirmar que Jesús es quien es y afirmar que era el Hijo de Dios. Y eso a ellos les lastimaba. A ellos los hería. No quisieron reconocer que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y la gente todavía sigue confundida. Como dijo el apóstol Pablo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que este evangelio no resplandezca en su vida. Quieren permanecer en el pecado. Como esta persona le preguntaron y le dijeron: cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Y qué cree que fue lo que respondió? Al infierno no. Así le dijeron: cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Dijo: al infierno no. ¿Cómo se le llama al que dicen la iglesia intermedio? ¿Hay un intermedio para sacarlo? Cuando se mueren las personas que creen que van a un... Se me olvidó. ¿Mande? Al purgatorio, dijo. Me dijo: no voy al infierno, pero sí voy a ir al purgatorio, dijo, a purgar mis pecados. ¡Wow! Me quedé yo. En un de la palabra nos dice, hermanos, hay dos lugares, hay dos caminos: vida eterna, muerte eterna, el reino de Dios o el infierno. ¿Qué nos dice Jesús? No os conozco, apartados de mí, al fuego eterno. Y el reino, entraos al gozo de mi Señor, a la misma presencia.
Y le preguntaron y dijeron, ¿a dónde? Cuando te mueras tú, ¿a dónde vas a ir? Dijo, al infierno no, voy al purgatorio. Aleluya. Necesitamos entender que hay dos caminos, vida eterna y muerte eterna. No hay intermedio. O la hacemos o no la hacemos. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras tienes vida puedes buscar a Dios, puedes buscar a Jesús, porque Él es el único salvador de nuestra vida. Él es el único. Fuera de Él no hay salvación. Jesús mismo dijo, hermanos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, la palabra nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que buscar a Jesús como nuestro Salvador. Él mismo proclamó el reino con milagros, con prodigios, señales y milagros, sacando demonios, pero aún y así la gente le creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Ni aún así la gente creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso usted y yo, hermanos, que nadie lo mueva en lo que hemos creído, de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús el que perdona pecados. Él es el único. Y fuera de Él no hay nadie. San Juan capítulo 3 dice, había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció, hermanos, y dijo, todas estas señales que tú haces tienen que ser de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y era un maestro, hermanos. La pregunta que le hace Jesús, ¿podré volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Siendo el maestro, hermanos, siendo un fariseo, un estudiador de la ley, siendo judío, estudiador, viene la pregunta a Jesús, ¿podré volver a entrar al vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo fue un líder judío que reconoció que Jesús fue enviado de Dios. Se sintió intrigado por los milagros de Jesús y estuvo dispuesto a escuchar. Jesús le presentó el mensaje del reino y le dijo que si quería entrar en el reino de Dios necesitaba nacer de nuevo. Y Jesús le ilustró la salvación con un concepto que Nicodemo podría entender, el parto, para explicar el misterio que transforma la vida. Jesús le dijo a Nicodemo que la única manera de entrar al reino de Dios es por un nacimiento espiritual, dejando la vida pecaminosa, dejando la vida pasada. Esto era difícil para Nicodemo. Los judíos creían que como el pueblo elegido de Dios ya había nacido en su familia, pero el reino de Dios no es una nacionalidad o un linaje. La única manera de ser parte del reino de Dios es a través de la fe en Jesús como nuestro Salvador y Rey. Este es el nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento que Nicodemo no pudo entender. Él quería entrar. ¿Será posible, ya siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le estaba diciendo que este era un paso de fe, que tenía que conocer, aceptar a Jesús como su Salvador, el Señor y Rey y Salvador de su vida. Y esto es lo que tenemos que entender. La salvación es una transformación espiritual, hermano. ¿Qué les digo, hermanos? ¿Qué es lo que la carne quiere, hermanos?
Porque yo si le digo a mis hijas ahorita que terminemos, ¿dónde quieren ir? Yo les garantizo que van a decir, queremos ir a comer aquí, queremos comer aquí. No, hombre, la carne luego. Por decimos, vamos para la iglesia. Ay, ya mero, no está lista luego. Andan buscando zapatos última hora. Buscando las cosas. Pues les digo, hermano, esta carne quiere lo de aquí. Pero nuestra vida espiritual quiere lo de Dios. Busca lo de Dios. Por eso es necesario que entendamos, hermano. La carne busca de aquí, pero nuestro espíritu pide lo de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Nuestra vida espiritual tiene que ser transformada. Tiene que nacer Jesús como Rey y Salvador para que todas las tinieblas se aparten. Cristo es nuestro Salvador. Y esto es lo que Dios quiere que conozcamos a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? El que perdona pecados. ¿Quién es Jesús? El que sana todas mis dolencias. ¿Quién es Jesús? El que me alimenta cada día. ¿Quién es Jesús? El que me ayuda a seguir adelante. Este es la transformación espiritual. Cristo es el que viene a transformar nuestra vida espiritual. Nadie más que solamente Jesús. San Juan 14, versículo 6, dice la palabra. San Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra nos dice allí en 1 Corintios también, versículo 15. 1 Corintios, versículo 15, versículo 14, que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Así dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En el 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí nos enseña que la salvación está condicionada a reconocer que Jesús es Dios. Jesús sabía que en muy poco tiempo Él moriría en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitaría. Y si una persona no acepta que Él es Dios, la muerte, la resurrección no tendrán sentido para esas personas que dicen, que hablan, que predican de que Cristo no resucitó. El apóstol Pablo declaró que predicar sobre el reino de Dios sería una necedad si Jesús no fuera Dios. Y si no hubiera resucitado los muertos, si este fuera el caso, la humanidad está destinada ¿a dónde? Al infierno. Porque no hay un medio de pagar por el pecado que separa al ser humano de Dios. La esperanza de la humanidad depende del hecho de que Jesús es Dios, que resucitó y ha abierto el camino para que podamos ser justificados ante Dios. ¿Quién ha abierto el camino? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted y yo tenemos que creer en la resurrección de Cristo, de que Él murió, pero también resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que viene por su pueblo también, viene por su iglesia.
Mire, hermanos, andan por ahí unas enseñanzas, hermanos, que la iglesia está equivocada de que no va a haber arrebatamiento, hermano. Hay enseñanzas, hermanos. Hay bastantes cosas, hermanos. Los oigo, hermanos, y miro. ¿Cómo pueden estas gentes predicar un mensaje, hermano, por años? Y a estos últimos años cambiar su mensaje. Ahora sí, realmente han entendido. Ha venido revelación diferente, hermano. ¿Usted cree que Dios cambie? Dios es el mismo. Él no cambia. Él es fiel. Él es verdadero. Él dijo que vendría y Él vendrá. Dice, así como me ven ir, así volveré. ¿No le dijo a sus discípulos? Así como me ven ascender al cielo, así regresaré. Entonces, palabra, hermano, de que Él regresará. Y es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos hablando? Porque estamos confiando de que un día vamos a estar delante de su presencia. Un día si muramos, hermano, vamos a ser resucitados. Vamos a resucitar con Cristo. Con un cuerpo nuevo. No es carne. Un cuerpo glorificado, hermano. Para estar la misma presencia del Señor. Porque la Biblia dice que carne ni sangre entra allá. Tiene que ser un cuerpo glorificado, algo puro, algo santo, algo que Dios va a transformarnos, hermano. Y esto es lo que la gente no entiende, hermano. Pero nosotros tenemos que ser transformados. Pero lo que tenemos que hacer ahorita, seguir buscando a Dios con un corazón sincero, bendiciéndole, alabándole, glorificándole, hermanos. Presentarnos delante de Él, hermano, con sinceridad. Decirle, aquí estoy. Necesito de ti. Ayúdame, perdóname. Te tengo que presentarme delante de Dios. Decir, aquí estoy, Señor. Necesito de tu favor. Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. Necesito tu misericordia. Necesito tu perdón. Necesito decirle a Dios cada día que lo necesito, hermano. Porque sin su fortaleza, hermano, sin su fuerza, usted y yo no podemos ir a ninguna parte. Necesitamos buscar la fortaleza de Dios. La fuerza de Él. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de los muertos, mostrando que Él es el verdaderamente el Mesías. Desde entonces el ser humano ha elegido aceptar o rechazar esta verdad. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Lo recibes o no lo recibes? En su misericordia, Dios todavía ofrece oportunidad de que la gente acepte a Cristo. ¿Qué dice, hermano? Que eres paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Es lo que Dios nos está enseñando hasta el día de hoy. Él es paciente. Escriba su testimonio personal para los que comparten con uno que no creyente. Busque a alguien a quien puedas entablar una conversación sobre Jesús. Ore por oportunidades para compartir su fe en su vida diaria. ¿Cuánta gente necesita saber quién es Jesús? Es el tema en esta mañana. Una pregunta: ¿quién es Jesús? Yo le puedo decir, es el Salvador del mundo. Es mi Salvador, el que me ha perdonado, el que me ha ayudado, el que me enseña, el que me guía, el que me sana, el que me protege, el que intercede por mí al Padre. Este es Jesús, hermanos, a quien yo estoy sirviendo y a quien usted también está sirviendo. Pero búsquelo, adórele, exáltele, hermano. El tiempo de la gracia está por terminar y es necesario que usted y yo le busquemos con un corazón sincero. Búsquelo, llénese de Él, preséntete de Él, dígale: aquí estoy, Señor, perdóname, ayúdame, necesito de ti, protégeme, guarda mi familia, ayúdame a interceder por los míos para que vengan el conocimiento de tu palabra. Dame revelación, que entienda y pueda testificar a otros de tu grande amor y tu grande misericordia. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor,
porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno, tú eres el todo, Padre. Gracias, Cristo, por venir a nacer, por venir a perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia, de toda obra de las carnes, Señor. Tú has venido a limpiarnos, a purificarnos, Padre, a santificarnos, Dios. En este momento, Dios, yo te adoro, yo te glorifico, Padre, yo te exalto, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres el Todopoderoso, Padre. Gracias, Jesús, por conocerte. Gracias por venir a mi vida, por venir a mi familia, por venir a la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por venir a nacer en nuestro corazón, perdonar nuestros pecados. En este momento, Dios, yo te doy gracias. Yo te bendigo, te exalto, Padre. Yo te adoro, Padre. Yo te glorifico, Señor. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo. Gracias, Padre, en esta mañana, por saber, Señor, y hablarle al mundo y enseñarle de quién eres tú, el Salvador, el Perdonador, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.